Vamos a empezar. ¿Sí? La semana pasada habíamos hablado de lo que era un algoritmo, ¿cierto? ¿Cuántas partes tenía un algoritmo? 3 partes, ¿cierto? ¿Cuáles? Muy bien, entrada, proceso y salida. Entonces, el proyector me olvidé, disculpa. Entonces, en base al modelo que habíamos visto, ustedes mencionan que teníamos entrada, proceso y salida, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, cuando hablábamos de la entrada, ¿sí? Cuando hablamos de la entrada, teníamos que ver 3 cosas que teníamos que hacer. ¿Sí? ¿Qué cosas? Viendo el ejercicio que tenemos acá en la pizarra, ¿sí? Teníamos que hacer 3 cosas en la entrada. ¿Qué cosas? Ya, determinar variables, pero ¿cuáles? Esa es la segunda parte. La primera parte que teníamos que hacer. Si yo veo este problema aquí, ¿qué encuentro? Definir los datos. ¿Pero qué datos? ¿Qué nos piden? ¿Y esos datos cómo se llaman? Datos de entrada, ¿cierto? Y además de los datos de entrada, ¿qué más teníamos que hacer? ¿Determinar qué cosa? Ya, esa es la segunda parte que viene a ser definir los tipos de datos. ¿Sí? Pero lo primero que teníamos que hacer era identificar. Si yo tengo este problema y veo que tengo estas 2 variables, ¿esta variable de qué es? ¿De entrada o de salida? Salida, muy bien. Esta variable será entonces de salida. ¿Y esta variable? De entrada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando identificamos un problema es determinar qué datos de entrada tenemos y qué datos de salida tenemos. ¿Sí? Una vez que tenemos los datos de entrada y los datos de salida, lo segundo que tenemos que hacer es lo que mencionan ustedes hace un momento, lo que mencionaron hace un momento, que era justamente definir si es real, si es entero, del tipo cadena o carácter. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo estas dos variables, según el ejemplo, ¿cómo le está definiendo? Como real, ¿cierto? Entonces voy cumpliendo los 2 ítems que mencionaba la entrada. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Y la tercera parte qué cosa era? No, estamos hablando de la entrada todavía. Estamos hablando de la entrada. Estamos hablando de la entrada. Ingresar. ¿Qué cosa vamos a ingresar? Los datos que necesitamos trabajar. Es por eso que aquí, en escribir, ingrese radio, aparece un mensaje. ¿Sí? ¿A quién le solicita? Al usuario. ¿Qué hubiera ocurrido si yo no tengo este mensaje? Escribir, ingrese radio. No sabe que ingresar el usuario, correcto, ¿no? Por lo tanto, si ya el usuario sabe lo que tiene que ingresar, que en este caso es el radio, ¿dónde se va a almacenar lo que ingresa el usuario? ¿Dónde se almacena? Ya, en el sistema, pero ¿en qué parte del sistema? ¿Dónde? Datos de entrada. ¿Y cuál es? El radio. Es por eso que acá dice leer radio. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 cosas que hacer. Primero, identificar los datos de entrada y salida. En segundo lugar, tenemos que definir el tipo de dato. Y tal como habíamos visto la semana pasada, habían 2 tipos de datos. Numérico y texto. Dentro de los numéricos habíamos visto que estaba el real y el entero. Y dentro del texto, ¿cuáles habíamos visto? La cadena y el carácter. ¿De acuerdo? Eso habíamos visto. ¿Correcto? ¿Sí?
Y el tercer paso dentro de la entrada era asignar un valor. ¿Sí? ¿A quiénes? A las variables de entrada, obviamente. ¿No? Es por eso que acá tenemos definir área y radio como real. Ya está. Variable de salida, variable de entrada. Escribir ingrese radio, leer radio. Ambas variables como real cumple los 3 ítems que tenía la entrada. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿esto qué cosa es? Entonces, la entrada. Una vez que hemos asignado, ¿sí? Una vez que hemos asignado el dato a la variable de entrada, ¿qué vamos a hacer a continuación? El proceso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que el área es mi variable de salida, voy a operar el radio, que es lo que he ingresado. Por lo tanto, una vez que yo tengo la fórmula con la que voy a trabajar, estoy identificando el proceso. Y por último, como ya tenemos el dato ingresado, ¿sí? Ya tenemos la solución al problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La salida. ¿Pero qué cosa es lo que hacía la salida? Mostraba el resultado. ¿Sí? Mostraba el resultado. ¿No? Entonces, este pseudocódigo cumple con lo que nosotros habíamos definido la clase pasada. Y nos ha servido además para repasar, ¿no? Entonces tenemos que el proceso son las fórmulas, ¿no? Entre paréntesis, las operaciones aritmético-lógicas, ¿no? Lógicas. Y además, la salida, ¿qué era lo que hacía? Mostrar el resultado. Cumple, entonces, ese pseudocódigo con lo que vimos la semana pasada, cumple, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que ese es el inicio y este es el fin, ¿no? Porque habíamos dicho que una de las características de los pseudocódigos, ¿cuál era? Que era finito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Solo te pregunto fuera de tema. Sobre la tarea, ¿hasta cuándo se puede entregar? La tarea Hasta ayer. Hasta ayer. A las 11:59. ¿Sí? Tienen plazo una semana. Desde que tenemos la clase hasta un día antes. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Muy bien. Entonces, como ya ustedes han hecho la tarea, ¿no? ¿Sí? Vamos a resolver ejercicios. Todo lo que hemos visto la semana pasada, junto con lo que han hecho de tarea, nos va a servir para que podamos realizar ejercicios el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí está. Primer ejercicio. Primer ejercicio. Dice, en una empresa le dan a los empleados, ¿sí?, un bono de transporte del 30% del sueldo base. Y le descuentan el 10%, buenas noches, y le descuentan el 10% del total. Escribir pseudocódigo que calcule y muestre el sueldo neto de un empleado. Punto final. ¿Sí? Tienen exactamente 8 minutos para desarrollarlo. ¿Sí? Pongo el cronómetro, a trabajar, jóvenes. Si bien es cierto, la mayoría se ha acercado muchísimo al resultado, pero le falta algo mínimo, ¿no? Algo mínimo, que son algunas operaciones que están dentro o involucradas acá en el texto. Presta atención, ¿ah? Ojito, ojito. Dice, en una empresa le dan a los empleados un bono de transporte del 30% del sueldo base. Primera fórmula, ¿cierto? Primera fórmula. Dice, bono de transporte, ¿a qué cosa es igual? Al 30% ¿de quién? Del sueldo base. ¿Dónde dice sueldo neto? Cuidado, cuidado. ¿Sí? Luego, seguimos. Y le descuenta el 10% del total. Estamos hablando de que acá hay un importe de descuento. ¿Cierto? ¿Sí? Pero ese importe de descuento, ¿a qué va a ser igual? Al 10% ¿de quién? De todo. ¿Y qué cosa es todo? Sueldo base
más el bono de transporte. ¿Cierto? Y además, por último nos dice, y muestra el sueldo neto de un empleado. Ah, ya. Entonces, el sueldo neto, ¿a qué va a ser igual? Muy bien, al sueldo base, más el bono de transporte, menos el importe de descuento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿que lo podemos calcular en una sola fórmula? Sí. ¿Cómo sería una sola fórmula? Este BT lo reemplazo por esto. Y el importe de descuento lo reemplazo por esto. ¿Sí o no? Y es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Porque el ejercicio, ¿qué cosa nos pide? El sueldo neto. Pero, para efectos de ese ejercicio en particular, y como todo lo que nosotros calculamos es desglosable, ¿a qué me refiero con que es desglosable? Cuando ustedes van a comprar a una tienda, no sale el importe a pagar directo, ¿o sí? ¿Qué aparece antes del importe a pagar? Los productos, cada cantidad con su precio. ¿Qué más aparece? El IGB. ¿Qué más aparece? El descuento. Y cada uno tiene su posición dentro de la boleta. ¿No? Porque imagínate que tú calcules todo esto así, reemplazando esto aquí y reemplazando esto aquí. Si yo te pido cuánto vale el bono de transporte, ¿me lo sabrías dar? Si yo te pido cuánto vale el importe de descuento, ¿me lo sabrías dar? No. Entonces, las buenas prácticas para elaborar un pseudocódigo implica que cada resultado pues tenga una variable determinada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero este ejercicio te lo he considerado si es que me lo has presentado de esta manera, ¿no? ¿Sí? Reemplazando esto por esto y esto, ¿no? Entonces, tal como vimos la semana pasada, yo les di un cuadrito ARCE. ¿Sí? Y ese cuadrito ARCE era sencillo de hacer. ¿Qué consideraba el cuadrito ARCE? Ya, muy bien, datos, te voy a exonerar. Entrada, proceso y salida. ¿Sí? Entrada, proceso y salida. ¿No? Entonces, pregunta, ¿qué necesito yo? ¿O qué me está pidiendo el ejercicio? El sueldo neto. Salario neto. ¿Lo conozco? No. ¿Pero qué necesito para hallar el salario neto? El sueldo base. ¿Lo conozco? No lo conozco. ¿El sueldo base lo tienes? ¿Te lo han dado ahí? No te lo han dado. Tú lo vas a tener que ingresar, ¿cierto? Pero para poder hallar el sueldo neto necesitas el bono de transportes, que no lo conoces, y el importe de descuento, que tampoco conoces. ¿Sí? Pero como tú has descrito el enunciado y has determinado las fórmulas con las que vas a trabajar, pues ya sabes cómo calcular el bono de transporte, ¿no? Y el bono de transporte, ¿a qué va a ser igual? Al 30% de ¿quién? Del sueldo base. El importe de descuento, ¿a qué va a ser igual? Al 10% de ¿quién? Del sueldo base más el importe de descuento. ¿Sí? Y el sueldo neto, ¿a qué va a ser igual? Al sueldo base más el bono de transporte menos el importe de descuento. Claro, pues, bono de transporte, importe de descuento. Ah, acá, gracias. Bono de transporte. Tenías razón, gracias. ¿Hasta ahí estamos bien? Por lo tanto, si yo tengo mi enunciado acá y ya tengo mi cuadrito ARCE bien elaborado, lo único que me queda por hacer, ¿qué cosa es? El pseudocódigo. Y como ya tengo identificada cuáles son mis variables de entrada y cuáles son mis variables de salida, ¿va a ser más sencillo hacer el pseudocódigo? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, empezamos. Proceso, sueldo. ¿Sí? Declaración de variables. ¿Qué variables vamos a declarar, jóvenes? Muy bien. En principio, vamos a definir el sueldo base. ¿Sí? Como real.
¿Sí? Lo vamos a definir como real. Este sueldo base va a ser mi variable de entrada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Luego, ¿qué cosa vamos a definir? Definir, muy bien, el bono de transporte, el importe de descuento y el sueldo neto. También como real. ¿Y ese qué tipo de dato va a ser? Salida. ¿Sí? Va a ser mis datos de salida. ¿Tengo que definir algo más? Ya nada más. Por lo tanto, ¿paso a dónde? ¿Al proceso? A la entrada. ¿Sí? A la entrada. ¿Por qué? Porque en la entrada, ¿qué cosa voy a solicitar? Exacto. Entonces aquí voy a poner escribir. ¿Qué cosa voy a escribir? Ingrese sueldo base. ¿Y dónde se va a almacenar eso que estoy ingresando? Leer sueldo base. ¿Voy a ingresar el bono de transporte? No. ¿Voy a ingresar el importe de descuento? No. ¿Voy a ingresar el sueldo neto? ¿Por qué? Exacto, porque eso es lo que estoy pidiendo. Y es por eso también que ustedes me pueden preguntar, profesor, ¿pero por qué está definiendo aquí las variables en dos líneas separadas? Y no porque en una sola. Porque si ustedes lo hacen en una sola, ¿sí? Es posible que a la hora de definir las entradas aquí, pongan ingrese sueldo base, ingrese bono de transporte, ingrese importe de descuento e ingrese salario neto. ¿No? Entonces, prefiero escribir dos líneas, una que identifique las variables de entrada y otra la variable de salida para que ustedes no cometan ese error. De tal manera que si yo tengo acá la variable de entrada, ¿qué cosa voy a solicitar? El sueldo base, nada más. ¿Por qué? Porque el resto son mis variables de salida. Entonces no las tengo que poner en la entrada. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ya solicité el sueldo base, pasamos al proceso. Y en el proceso, ¿qué es lo que voy a hacer? Mis formulitas que ya están definidas. ¿Sí? Mis formulitas que ya están definidas. Entonces, pasamos a definir. Bono de transporte, entonces, ¿a qué va a ser igual? Al 0.30 ¿de quién? Del sueldo base. El importe de descuento, ¿a qué va a ser igual? Al 0.10 ¿de quién? Del sueldo base más el bono de transporte. ¿Y el sueldo neto a qué va a ser igual? Sueldo base más el bono de transporte menos el importe de descuento. ¿Sí? Entonces, como ya no tengo nada más que calcular, te voy a jalar, vas a ver. Te hago caso y... Salida. ¿Sí? La salida. ¿Qué cosa voy a poner en la salida? Muy bien. Escribir. Bono. Bono de transporte. Escribir. Descuento. Punto. Importe de descuento. Escribir. Sueldo neto. SN. Y colorín colorado, el pseudocódigo se ha terminado. Vuelvo a repetir. ¿Por qué estoy colocando las tres variables? Porque considero prudente imprimir cada uno de los resultados por si me los piden. Si yo lo tuviera en una única fórmula, pues lamentablemente, a la hora que me pidan el importe de descuento o el bono de transporte, ¿lo podría obtener? No. ¿Sí? Entonces, es por eso que estoy imprimiendo cada uno de los datos obtenidos. ¿Sí? Pero, bueno, si el ejercicio únicamente te pide esto de aquí, y tú lo calculas, estará bien. ¿No? ¿Sí? Estará bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas?
¿Comentarios? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Seguras? Muy bien.